Hola, hoy les voy a compartir esta clase con la finalidad de aprender a hacer Padmasana, ¿sí? ¿Qué se requiere para poder hacer Padmasana o flor de loto? Bien, para poder hacer esta sana, nosotros necesitamos de trabajar las articulaciones, la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. Pero esta estructura de ejercicios, vamos a trabajar estas zonas del cuerpo, pero esta estructura de ejercicios no solamente nos va a servir para hacer Padmasana, sino que nos va a facilitar, nos va a condicionar el cuerpo para poder realizar otras asanas, ¿sí? Entonces, esta estructura de ejercicios la pueden hacer en la tarde, cuando el cuerpo está más suelto, los músculos están un poquito más flexibles, es ideal hacerla en estas ocasiones. Entonces, en la mañana hacemos gimnasia psicofísica, ¿sí? Que la gimnasia psicofísica nos condiciona, nos regala flexibilidad, nos regala fuerza, nos regala equilibrio. Pero debemos reconocer que hay áreas del cuerpo que la gimnasia psicofísica no toca. Entonces, por eso vamos a hacer esta estructura de ejercicios. Esta estructura de ejercicios es ideal, por ejemplo, para las personas que todavía no están cumpliendo los 3 requisitos para empezar a hacer yoga o hacer las asanas de la yoga propiamente dicho. Que bueno, si no saben cuáles son los requisitos, de eso ya hablé en el video del camino de la psicofísica a la yoga, ¿sí? Entonces ahí pueden revisar los requisitos y las razones de por qué nosotros debemos cumplir con esos requisitos. Por ahora, pues concentrémonos en esta clase, que es una clase realmente de flexibilidad, ¿sí? Ejercicios de flexibilidad. Para empezar la clase, vamos a empezarla así en esta posición, como yo estoy sentada. ¿Por qué? Porque esta posición, primero que todo, nos va a permitir darnos cuenta cómo está la articulación de la cadera. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de hacer este doblez, me voy a poner de lado para que se den cuenta. La idea de sentarnos en esta posición es que la espalda esté derechita, ¿sí? Habrán personas que cuando tienen la cadera muy apretada, no pueden sentarse siquiera así, sino que el cuerpo les queda acá. Entonces sufren mucho porque sienten que se van hacia atrás. Para estas personas, bueno, pueden apoyar su espalda en una pared para que no se cansen o no se fatiguen. Pero la idea es que hagamos el reconocimiento de nuestra postura, el reconocimiento de la posición correcta de la espalda, que es tener la espalda derechita. Si nosotros tratamos de sentarnos así como yo estoy en este momento, automáticamente hay músculos en la espalda que se van a activar y nosotros los vamos a sentir. Eso nos va a ayudar a que cuando nosotros estemos haciendo los movimientos que vamos a hacer a continuación, nosotros recordemos esa sensación de esos músculos activos y la busquemos siempre, ¿sí? Entonces la idea es que pese a que yo voy a hacer una cantidad de movimientos que por lo general van a ser en la zona inferior de mi cuerpo, yo de todos modos voy a estar pendiente de cuidar la espalda. Si yo no soy capaz de cuidar la columna vertebral, mejor no hago el ejercicio, porque no vamos a lesionar la columna simplemente por querer hacer un movimiento. Primero la columna y después lo demás, ¿vale? Entonces, vamos a empezar los ejercicios por el lado derecho. Recordemos que siempre debemos estar pendientes de las polaridades del día. Los días lunes, los días miércoles y los días viernes, los viernes lo vamos a hacer todos los ejercicios, empezamos por el lado izquierdo. Los días martes, los días jueves y los días sábados vamos a empezar cada movimiento por el lado derecho. Como hoy es martes, empezamos por el lado derecho. Entonces, llevamos el talón lo más cerca a la ingle, ¿sí? Bien derechito. Vamos a trabajar con un cronómetro. Yo tengo este celular aquí, con un cronómetro vamos a mantener las posturas alrededor de 1 minuto cada una. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Porque nosotros necesitamos generar posturas sostenidas para que el cuerpo suelte. Entonces, cuando empecemos a hacer los movimientos y ustedes se den cuenta de que hay un ejercicio en el que les cuesta más,
trabajen más ahí, es la zona en la que más le tienen que dedicar tiempo. Entonces, después de haber visto toda esta estructura de ejercicios, ustedes van a escoger aquellos ejercicios que se les dificulta, van a empezar con 1 minuto, progresivamente van a aumentar, de 1 minuto pasan a 2, pasan a 3, pasan a 4, hasta máximo 5 minutos, para que el cuerpo le suelte, para que el cuerpo sea así, para que gane flexibilidad en esa posición. También debemos recordar, antes de empezar, que no debemos excedernos en los movimientos, que no debemos exigirle más al cuerpo de lo que puede dar. Si nosotros no somos flexibles ahorita, no lo vamos a hacer en 1 hora. Es un proceso en el cual necesita dedicación y paciencia. Entonces, llegamos a nuestro nivel base de flexibilidad, tratamos de avanzar como máximo 1 centímetro, ¿sí? Observamos el cuerpo, cuando el cuerpo nos dé la pauta, nosotros avanzamos, pero siempre le estamos pidiendo permiso al cuerpo y estamos esperando a que el cuerpo nos dé la orden de avanzar. Bien, entonces aquí tengo el cronómetro, talón en dirección a la ingle. Van a haber personas que les va a quedar la rodilla así levantada. No importa, eso es normal, eso es mientras la cadera suelta o de pronto la rodilla también puede estar muy rígida. Entonces, vamos a tomar aire, inhalamos y nos vamos hacia adelante y vamos soltando el aire en exhalación. Iniciamos. Si el cuerpo se les viene para acá, con la mano ustedes hagan esto, se empujan. Y nos vamos hacia el centro, no hacia la pierna ni hacia afuera de la pierna, hacia el centro. Ahí nos quedamos 1 minuto, hacemos respiración abdominal, ¿cómo es? Inhalamos, llevamos el aire al abdomen, dejamos que el abdomen se infle, luego mediante la exhalación, primero desinflamos el abdomen y luego expulsamos el aire. Si quiero avanzar un poquito más, lo hago en exhalación. Tomo aire, exhalo y avanzo. Listo. Para regresar, tomo aire y regreso. Y estando aquí, soltamos el aire. Siguiente paso. Vamos a tomar el pie y vamos a llevar el pie hacia el muslo. Pero fíjense, la idea es que el empeine quede montado en el muslo, o sea, que el pie haga esta rotación, ¿sí? Si no son capaces de poner la pierna aquí bien cerca de la ingle, puede ser que les quede acá, puede que les quede acá o debajo de la rodilla. Lo importante es que traten de que el pie doble, ¿sí? De que el pie gire. Pues nos quedamos acá, igual la rodilla, hasta donde les dé, inhalamos, exhalamos y avanzamos. 1 minuto ahí. 1 minuto respirando. Fíjense que yo tengo la espalda derecha, tengo la cabeza alineada a la espalda. También noten que yo no estoy haciendo esto, ¿sí? Yo trato primero de que el abdomen se pegue, toque el muslo y cuando ya ha surgido esta unión del abdomen con el muslo, empiezo a avanzar. Luego busco que el pecho toque la rodilla. Y por último ya empiezo a descender la cabeza. La cabeza es lo último que llega. Respiración abdominal. Vamos a subir, inhalamos. Exhalamos. Siguiente paso. Dejamos la pierna y el pie tal como está. Doblamos la pierna izquierda, empezamos a doblarla con cuidado, calculando hasta dónde nos permite la rodilla y hasta dónde nos permite el empeine, ¿sí? El pie.
Doblamos. La rodilla no puede quedar así, tiene que quedar completamente derechita. La espalda, voy a girarme para que vean la espalda. Bueno, vamos a contar un minuto. La espalda derecha, pueden colocar los brazos en esta posición para que la espalda se enderezca y no la lesionemos. Y mientras tanto nos estamos enfocando en esta parte. Si ven mucha presión o un dolor muy exagerado, bajan la pierna. Con esta pierna van graduando. Si las rodillas duele excesivamente, es mejor no hacerlo, y si no lo hacemos, nos quedamos en el movimiento anterior, ¿sí? Nos quedamos un minuto y seguimos trabajando. Respiración abdominal. Vamos observando el cuerpo, observando aquellas zonas del cuerpo que estén activas. Listo, soltamos. Tomamos aire, exhalamos y bajamos la pierna. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir la rodilla en inhalación. Inhalamos, sacamos el pie, retenemos, retenemos, retenemos y exhalamos. ¿Qué hacemos acá? Procuramos que ambas rodillas estén juntas. Procuramos que el talón esté al lado de la cadera. Y empezamos a marcar el minuto. Si a alguno de ustedes les llega a pasar que el cuerpo les queda así, porque, bueno, por la cadera o por la rodilla o por el empeine no les deja cuadrarse bien y están así, con la mano que tienen a este lado, empiezan a empujar para llevar el cuerpo a alinearlo, ¿sí? Puede ser que no lo logremos, pero de todos modos estamos generando esa presión, ese contrapeso. Y eso nos va a ayudar a flexibilizar. Aquí. Pues vamos a quedarnos ahí. Vamos a completar el minuto. En cada movimiento estamos haciendo respiración abdominal, respiración consciente. Siguiente paso. Nos vamos a tratar de ir hacia atrás. Entonces, inhalamos. Y en la medida que nos vamos yendo hacia atrás, exhalamos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde la rodilla lo permita. Ella es la que nos va a decir hasta dónde llegamos. Si la rodilla empieza a hacer esto, ya ahí, no, ahí está mal, ¿sí? Cuando empieza a levantarse la rodilla, ahí nos tenemos. Entonces bajamos, bajamos, tratamos de llevar los codos al piso. Habrán personas que puedan llegar a acostarse. Si no, nos quedamos acá. Si estamos acá, tenemos la espaldita derecha, ¿cierto? Estamos teniendo conciencia corporal. Y estamos respirando abdominalmente. Listo, soltamos. Tomamos aire y regresamos. Soltamos el aire. Para sacar la pierna, inhalamos, subimos la rodilla, sacamos el pie con cuidado y exhalamos. Paso siguiente. Vamos a repetir todo lo que hemos hecho hasta el momento por el lado izquierdo. Entonces vamos a doblar la pierna izquierda, llevando el talón lo más cerca que podamos a la ingle. Vamos a inhalar, ya estando en posición, espalda derecha. Inhalamos y exhalamos a la otra. Cuando avanzamos,
Vamos a mirar la flexibilidad de la pierna, los músculos posteriores, y vamos a observar hasta dónde el cuerpo nos dice ya, no más. Y ahí trabajamos. Respiración consciente, espalda derecha. Cuando yo quiero avanzar, tomo aire y exhalo. Y avanzo. 1, hago la unión del abdomen con el muslo, luego intento la unión del pecho con la pierna y por último avanzo con la cabeza. Listo. Para regresar, inhalamos. Aquí soltamos el aire. Siguiente paso, montamos el pie en el muslo. Que el empeine quede en el muslo. Tomamos aire y avanzamos. Vamos observando el cuerpo, las sensaciones de los músculos que están trabajando. Tomamos aire y conscientemente imaginamos que ese aire se está dirigiendo hacia la zona que se está flexibilizando. Eso nos va a permitir una mayor soltura en los músculos. Observo mi cuerpo para ver si me permite avanzar, tomo aire y en la exhalación avanzo. Respiración consciente. Inhalamos, regresamos, exhalamos. Siguiente paso. Empezamos a doblar la pierna derecha. ¿A quién estamos preguntando si podemos doblar la pierna? A la rodilla y al pie. Tomamos aire, exhalamos, respiración consciente. Recuerden, la rodilla no debe caer. La rodilla tiene que estar aquí. La espalda derecha. Si la rodilla se levanta, nosotros estamos haciendo presión con la rodilla para acercarla todo lo que podamos al piso. Observo mi cuerpo, observo las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Respiro, consciente. Inhalamos. En la exhalación bajamos la pierna. Vamos por el siguiente paso. Tomamos aire. Retenemos y llevamos el talón al lado de la cadera. Las rodillas deben estar juntas. Empezamos. Voy a ponerme de lado. Soy consciente de mi postura, soy consciente de mi cuerpo, soy consciente de todas las sensaciones. Soy consciente de mi respiración.
Bien. Vamos a tratar de irnos para atrás. Tomamos aire, exhalamos, sin que la rodilla se levante. Si ahí la rodilla se me levanta, me quedo ahí. Si me quedo ahí, estoy trabajando la espalda, ¿sí? Siempre la espaldita derecha. Yo voy a poner los codos acá. Cuando lleguen aquí, a los codos en el piso les va a ser más cómodo, ¿sí? Porque pueden apoyarse bien y pueden tener mejor manejo de la columna. Si pueden acostarse, pues todavía va a ser más cómodo. Respiramos, inflamos el abdomen y exhalamos. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo me siento hacer estos ejercicios? Listo. Vamos a inhalar y a subir. Exhalamos. El siguiente paso. Vamos a sacar la rodilla primero de todo. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Puede ser que cuando terminemos, se me olvidó decirles que cuando terminemos esta serie de flexibilización de la rodilla, quedan unos dolorcitos ahí, podemos hacer golpecitos cada vez que lo terminemos. Hacemos golpecitos tratando de que las rodillas lleguen a la palma de las manos para relajar las rodillas, ¿sí? Porque en esta serie de ejercicios la zona que más hemos trabajado ha sido precisamente la zona de la articulación de la rodilla. Soltamos, así también hacemos que la circulación se active. Listo, soltamos. Ahora, como ya trabajamos la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y, bueno, todavía nos falta un poquito la cadera, pero ya trabajamos estas dos zonas del cuerpo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pasar las piernas, me voy a hacer de lado y nos vamos a ir a sentar a los talones. Un minuto ahí. Si estando sentados en los talones les resulta muy cómodo, entonces abren un poquito los talones, verifican cómo se sienten. La idea es que puedan abrir bien los talones de tal manera que la cadera pase dentro de las piernas, ¿sí? Entonces ustedes queden sentados en el piso con los talones al lado y lado de la cadera. Y nos quedamos ahí, derechos. Es una excelente postura para meditar, es muy buena, ayuda a concentrar mucho la mente. En todo momento estamos pasando revista por el cuerpo. Aquí puede ser que tengan un dolorcito en el empeine, puede ser que la rodilla también les esté doliendo. Bien, soltamos. Arriba inhalamos y exhalamos. Cruzamos las piernas. Vamos a empezar ahora a trabajar la articulación de la cadera. Casi todos los ejercicios que vienen de aquí en adelante son más que todo hacia la cadera. Entonces vamos a ponernos así en posición de mariposa, los talones nuevamente lo más cerca a la ingle y las rodillas quedarán así, otros más abajo. A mí todavía me cuesta este ejercicio. Vamos haciendo golpecitos, un minuto, moviendo esas rodillas, pero con la intención de llevarlas al piso, ¿sí? Que cuando bajan, yo hago fuerza para que lleguen al piso. Si
pueden hacer respiración consciente, mejor. Si no, pues hacemos la respiración, la normal. Espalda derecha, muy importante. Seguimos moviendo. No paramos de mover las piernas, las rodillas, arriba y abajo. Siempre apuntando a que lleguen a tocar el piso. Bien, soltamos. Ahora vamos a inhalar. Exhalamos y avanzamos hacia adelante. La espalda derecha. Aquí ya como es un movimiento más estático, podemos hacer la respiración abdominal, nos queda más fácil. Recuerden mantener la espalda derecha, nada de empolvarnos así, sino así. Cuando nosotros cuidamos la espalda, resulta que cuando nosotros avanzamos con la espalda derecha, va a haber un mayor estiramiento en la zona lumbar. Cuando ustedes hacen esto, el trabajo de la zona lumbar o de la espalda baja, esos músculos dejan de trabajar y es precisamente ahí donde necesitamos soltar. Por eso, aparte de cuidar la columna, el hecho de mantener la espalda derecha ayuda a flexibilizar esas zonas del cuerpo. Tomamos aire y regresamos y exhalamos en posición inicial. Bien. Vamos a sacar la pierna derecha, nos quedamos con la izquierda, ahí. Puede ser que al abrir la pierna, el cuerpo haga esto, ¿cierto? Entonces vamos a acomodarnos para que el cuerpo no se gire, o si giró, lo acomodamos nuevamente. Inhalamos y exhalamos. Si la cadera se levanta, puede ser que esté haciendo esto, recuerden, usamos las manos para empujarnos hacia acá. Cuando el cuerpo les dé la pausa para avanzar, recuerden hacerlo en exhalación. Si toman aire y al exhalar, avanzan. Respiración abdominal, espalda derecha, cabeza alineada a la espalda. Inhalamos arriba. Exhalamos. Cuando nosotros hacemos esa inclinación hacia adelante, no solamente estamos trabajando los músculos de las piernas, sino que también estamos trabajando prácticamente toda la cadena muscular posterior. Sí, estamos trabajando, estirando los músculos de la espalda. Ahora vamos a hacer este movimiento que es para estirar, aparte de seguir flexibilizando la cadera, las piernas, vamos a estirar esta zona del cuerpo. Necesitamos estirar los músculos de la espalda para que ellos nos permitan hacer el doblez, ¿sí? Entonces tomamos aire, la mano derecha va por debajo, la mano izquierda va a ir hacia arriba. Inhalamos y exhalamos. Aquí vamos a tratar, sin irnos hacia adelante, sino en esta posición, a tratar de querer tocar el dedito gordo que entré por acá, lo encontré. Y respiramos. Siempre con el hombro lo estamos tratando de llevar hacia atrás.
Puede ser que no toquen el pie, pero hacen el esfuerzo de estirar. Lo importante es que estiren estos músculos, los costados. Inhalamos. Exhalamos. Se siente muy bien. Siguiente. Cambiamos de pierna. Inhalamos. En exhalación avanzamos hacia adelante. Si el cuerpo se me va para allá, yo con el brazo hago contrapeso. Respiración abdominal, respiración consciente, conciencia corporal, cuidando la espalda. No dejen que la cabeza se caiga. Inhalamos. Exhalamos. Siguiente paso. Vamos a irnos hacia allá. Entonces, inhalamos. Mano izquierda por debajo, mano derecha por arriba. Exhalamos. Buscamos el dedito gordo. Aquí está. Hay un lado en el que uno es más flexible. A mí por lo menos soy capaz de estirarme más por este lado. Respiración abdominal. Inhalamos. Exhalamos. Ok. Vamos ahora a abrirnos de piernas. Bien. Ya estando aquí abiertos de piernas, aquí no estamos buscando estirar. Aquí en esta posición es la posición base donde nosotros somos capaces de flexibilizar, o sea, es el tope de nuestra flexibilidad, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí un minuto sin exigirnos, simplemente vamos a dejar que el cuerpo, que los músculos trabajen y que se vayan acostumbrando o que vayan recibiendo las señales de que nosotros necesitamos estirar esta zona del cuerpo. Entonces respiramos. Si quieren, pueden hacer este movimiento de balanceo hacia adelante y hacia atrás, que les va a ayudar con un estiramiento, pero es un estiramiento chiquitito, ¿sí? Entonces ustedes se van hacia adelante, pero poquito, hasta donde sienten el templón y regresan, así como pequeños rebotes. Porque nos estamos preparando para irnos hacia el frente. Listo. Ya estamos aquí. Aquí puede ser que tengan un tironcito aquí cerquita a la rodilla o acá.
Bueno, eso depende. Vamos ahora a irnos hacia adelante. Entonces, tomamos aire y exhalamos. Aquí sí vamos a empezar a mirar hasta dónde podemos llegar, pero sin maltratar el cuerpo. Entonces nos estamos observando y si podemos poner los codos en el piso, perfecto. Si no, nos quedamos así, no hay problema. La idea es la espalda derecha y concentrarnos en la zona que debemos concentrarnos, que es los músculos que en este momento están trabajando. Entonces nosotros estamos observando para poder estirar. Espalda derecha, respiración abdominal, soltamos, regresamos. Aquí no vamos a tomar el cronómetro porque nos vamos a cansar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de brazos, pero en realidad lo vamos a usar como excusa, ¿sí? Vamos a hacer este movimiento para darle un poquito más de estiramiento a esta zona de nuestro cuerpo. Vamos a hacer unas 15 repeticiones. Entonces, nos venimos para adelante y tratamos de llevar el cuerpo hacia adelante. 1, 2, 3. Si no quieren, 4, se quedan en el movimiento anterior. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Inhalamos. Exhalamos. Listo. Con 15 más que suficiente. Ahora, vamos a cerrar las piernas. Con cuidado. Vamos a dar golpecitos con las piernas, estando derechos con la espalda, para activar la circulación y para relajar los músculos. Para ir soltando esas sensaciones que hayan quedado en las piernas. Listo. Siguiente movimiento. Voy a voltearme por aquí. Bueno, vamos a pasar voy a hacer este movimiento antes de pasar al siguiente. Vamos a ponernos en esta posición, vamos a abrir las rodillas, así en 4 puntos, y vamos a abrir ambas rodillas, partiendo desde la derecha, izquierda. Ahí miramos a ver si podemos avanzar otro poquito, bajamos los brazos, yo creo que puedo abrir un poquito más la derecha y un poquito más la izquierda. Si les parece muy incómodo, pónganse acá una almohada o un balón. Yo cuando empecé a hacer este movimiento, me colocaba un balón, me parecía muy, muy cómodo. Y nos quedamos ahí un minuto. Respiramos. Tratamos de relajarnos. Nos prestamos atención. Ahorita en esta clase lo más importante somos nosotros, es nuestro cuerpo, son nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Vamos a ir observando cómo nos sentimos cuando estamos haciendo el ejercicio y cuando terminemos el ejercicio, lo soltemos
Volvemos y pasamos revista a ver cómo nos sentimos, ¿sí? Cómo es el antes, el durante y el después de cada movimiento. Inhalamos y exhalamos. Cerramos las piernas. Vamos a hacer otro ejercicio que es muy bueno para soltar la articulación de la cadera. Vamos a acostarnos boca abajo. Bueno, vamos a doblar la rodilla acá y vamos a subir la pierna en este movimiento, ¿sí? Vamos a hacerlo 1 minuto. Y pongo los brazos acá. La idea de este movimiento es ir dándole rotación a la cadera. Entonces, cuando nosotros subimos el pie, lo subimos y hacemos un esfuercito más. Hacemos como un golpecito arriba, ¿sí? Ahí. Subo y regreso. Subo, trato de avanzar otro poquito y regreso. Bien, cambiamos. Vamos a correr un poquito más para acá para que la rodilla no quede. Ahora, vamos a hacer el siguiente movimiento. El pie va a quedar fijo en el piso, pero vamos a tratar de mover, de levantar la rodilla. Vamos a hacerlo 30 segundos porque este movimiento es más difícil. Por lo menos a mí me cuesta bastante. Entonces, 30 segundos. Empezamos. Levantamos la rodilla. Tan arriba como puedan. Pero no vamos a hacer esto, ¿cierto? Que no estaríamos haciendo nada. Es tratando de que el cuerpo esté firme y levantar la rodilla sin que el cuerpo se mueva. Listo. Vamos a mover las piernas para relajar los músculos, ya que en la zona de la cadera puede haber bastante tensión. Entonces, movemos las piernas. Y ahora yo me volteo mientras ustedes siguen moviendo las piernas para hacer el mismo movimiento por el lado contrario. Entonces, me pongo en posición. Vamos a hacer 1 minuto. Empezamos a subir. 1 minuto. Subiendo ese pie tan arriba como podamos. Empujamos, subimos, empujamos más y bajamos. Empujo y bajo. Permito que la cadera rote.
Soltamos. Ahora, vamos con el siguiente movimiento. Subimos la rodilla y dejamos quieto el 30 segundos. Quieto el pie. Este lado me cuesta bastante. No dejen que el cuerpo se les mueva así. Tampoco lo vamos a dejar rígido, pero la idea es levantar la rodilla. Listo. Soltamos. Descansamos las piernas, las movemos, dejamos que los músculos se relajen. Observamos las sensaciones que hayan quedado y soltamos. Vamos a pasar al siguiente movimiento. Vamos a llevar, bueno, voy a voltear porque vamos a hacer por el lado derecho. Entonces, llevamos la pierna izquierda hacia atrás y la pierna derecha va hacia adelante. La izquierda tan atrás como se pueda. Y aquí lo ideal sería que la rodilla, que el talón esté alineado con la rodilla, pero pues eso lo va a determinar la cadera si lo podemos hacer. A mí todavía me falta un poquito. Vamos a quedarnos un minuto ahí. Inhalamos, exhalamos y tratamos de irnos hacia adelante. El cuerpo va a querer venirse hacia acá, ¿cierto? Nosotros con la mano lo estamos empujando haciendo contrapeso. Y vamos a sentir el estiramiento en esta zona del cuerpo. La espalda derecha, la cabeza alineada a la espalda, respiración consciente. Listo. Arriba, inhalamos, nos levantamos, exhalamos. Siguiente pierna. Sacamos la izquierda, estiramos la derecha, subimos la rodilla, el talón, perdón, lo más que podamos. Con esta mano hacemos contrapeso, inhalamos y exhalamos. Respiración consciente. Inhalamos. Subimos. Exhalamos. Vamos a relajarnos un poquito. Tomamos aire. Llevamos la cadera hacia los talones. Exhalamos y estiramos los brazos. Nos quedamos un ratito en esta posición.
Cambiamos arriba, damos saltico para acomodarnos boca arriba. Vamos a relajarnos aquí en esta posición, vamos a hacer unas respiraciones abdominales, las piernas abiertas al ancho de la cadera, los brazos al lado del cuerpo. Una relajación chiquitita. Vamos a observar cómo se encuentra nuestro cuerpo, cómo están las sensaciones en el cuerpo, cómo nos hace sentir esas sensaciones que están presentes. Sin descuidar la respiración abdominal. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a buscar una correa o banda elástica, puede ser. A mí personalmente las bandas elásticas no me gustan, mucho menos para los ejercicios de flexibilidad. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros vamos a buscar flexibilidad, nosotros necesitamos buscar el punto de nuestra flexibilidad, exigirnos para avanzar un poquito más y quedarnos ahí, ¿cierto? Entonces las bandas elásticas lo que hacen es que tú llegas al punto en el que te quieres exigir y como ellas ceden, pues cada ratito te toca estarte acomodando. Entonces yo prefiero una correa o algo que sea más rígido, ¿sí? La idea es que pongan la correa aquí en esta parte del pie, acá porque cuando nosotros hacemos presión, el pie se va a venir hacia acá, ¿sí? Hay personas que la colocan en esta zona, pero cuando usted esté tirando, no va a provocar ningún movimiento a diferencia que si lo hace en esta zona. Entonces, si lo hacemos en esta zona, ponemos la correa acá, cuando tiremos de los brazos, el pie va a hacer este movimiento y nos va a estirar acá también. Entonces, eso es mejor todavía. Entonces, colocan la correa ahí, suben la pierna derecha y empiezan a tirar. ¿Sí? Puede ser que la pierna le quede por acá, para eso ustedes tienen una correa larguita que les permita acostarse y al mismo tiempo sostener y tirar. Yo voy a dejar esto a un lado porque a mí me fastidia más bien. Y empezamos. 1 minuto ahí. Acá yo estoy haciendo presión con la rodilla para que no se doble. Y aquí también estoy activando el músculo para que la rodilla de acá, de la pierna izquierda, no se eleve. Respiración abdominal. Dejamos que el pie caiga para estirar aquí también. Nos queda poquito para terminar. Listo, soltamos. Vamos a soltar el brazo derecho y vamos a quedar agarrados únicamente con la mano izquierda. Mano izquierda, pie derecho, ¿sí? Y para los que están con la correa, pues agarran la correa con la mano izquierda y dejamos caer el pie hacia el lado contrario. 1 minuto. Aquí en este minuto no dejen que el cuerpo se doble mucho. Sí va a haber una rotación, pero la idea es que haya una torsión, ¿sí? Para eso vamos a tratar de empujar el hombro hacia el piso, que el hombro siempre esté pegadito en el piso. Que la pierna que está abajo no la dejen hacer esto. Tiene que ella estar en su posición inicial. Este es un estiramiento, está estirando toda esta parte de nuestro cuerpo y en los glúteos. Es muy bueno para las personas que tienen
hernia discal o la ciática, dolor de ciática. Con la práctica constante les va a favorecer bastante. Soltamos, vamos para arriba con cuidado, inhalamos, exhalamos. Cambiamos de brazo, ahora agarramos pierna derecha con brazo derecho y nos vamos a ir hacia el lado derecho. Inhalamos, exhalamos. Los que tienen correa están agarrando la correa. En esta posición, la correa sí va a tener que estar más o menos detrás del talón o en el talón para que les permita subir el pie. Y estamos tirando, buscando nuestra flexibilidad. Los hombros completamente pegados al tapete. Inhalamos, respiración consciente. Vamos a subir. Inhalamos, exhalamos. Soltamos la pierna. ¿Cómo nos sentimos? Hacemos conciencia, cómo nos estamos sintiendo ahorita, las sensaciones, nos observamos, cambiamos de pierna, subimos la pierna izquierda, inhalamos, exhalamos, expiramos. Empujo la rodilla hacia allá y activo los músculos para que la rodilla no se levante, ¿cierto? Si veo que puedo avanzar, avanzo. Vamos preparando y vamos a terminar. Soltamos. Agarramos pie izquierdo con mano derecha. Tomamos aire, exhalamos y nos vamos en sentido contrario. La pierna que está abajo la mantenemos fija. Inhalación abdominal, hombro, el hombro pegado al tapete. Hacemos contrapeso con el otro brazo. Facilitamos la torsión del tronco, acá. Estiramos. Respiramos. Respiro profundo, inhalo, inflo el abdomen. Desinflo el abdomen, exhalo. Mantener la respiración consciente nos permite estar presentes. Ese es el trabajo de la respiración en la yoga. Inhalamos, subimos, exhalamos. Cambiamos de mano, pierna izquierda con brazo izquierdo, tomamos aire, exhalamos y nos vamos para el lado izquierdo. La pierna tan arriba como le sea posible.
Cada uno se está mirando a sí mismo, a su flexibilidad, a su cuerpo, está mirando lo que su cuerpo le permite hacer, ¿sí? Todos tenemos procesos diferentes, así que cada uno tiene que partir desde su punto de flexibilidad. No nos olvidemos de respirar. Listo. Vamos para arriba. Con inhalación, inhalamos, exhalamos. Soltamos la pierna. Siguiente ejercicio. Vamos a subir la pierna izquierda, pero vamos a subir las dos piernas. Pero la pierna derecha, vamos a poner el empeine justo por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla. ¿Sí? Ya estando en esta posición, vamos a doblar la pierna izquierda, vamos a meter los brazos por acá, y la idea de los brazos es jalar de la pierna izquierda para traer la rodilla hacia nuestro pecho. Tomamos aire, exhalamos y tiramos. Pueden hacer por ahí o lo pueden hacer por encima. Por acá es como mejor. Permite presionar más y por lo tanto permite estirar más. Estamos respirando, estamos tratando de mantenernos relajados, observando los músculos que se están estirando. Esta zona del cuerpo la estamos trabajando bastante. Listo. Elevamos la pierna izquierda. Y ahora, paso siguiente, vamos a llevar rodilla con rodilla. Aquí. Doblamos la pierna izquierda. Con la mano izquierda agarro el pie derecho y doblamos. Iniciamos. Presionamos. La mano en el pie es para presionarla hacia abajo y así nos ayuda a activar más la zona de la cadera. La mano derecha está presionando la rodilla en dirección al cuerpo para darle mayor estiramiento. Respiramos. Tenemos la atención concentrada en la cadera, que es la zona que está trabajando. Tomamos aire y soltamos en la exhalación. Extendemos las piernas. Hacemos un reconocimiento de nuestro cuerpo, de las sensaciones. Respiramos. Y vamos a elevar la pierna, ambas piernas, pero la pierna derecha, en esta ocasión, la pierna izquierda en esta ocasión va a montar la derecha. ¿Sí? Vamos a doblar la derecha y presionamos. Un minuto aquí. Un minutito. Seguimos aplicando autoobservación, respiración consciente.
A pesar de la posición, que no es una postura que normalmente nosotros hacemos, tratamos de relajarnos, ¿cierto? Ningún músculo debe estar en tensión. Ningún músculo por aislado que sea de la zona que estemos trabajando. Por decir, si yo estoy trabajando la cadera y estoy frunciendo el ceño, esta tensión en mi cara va a provocar tensión en las otras áreas del cuerpo. Entonces no nos va a dejar ganar flexibilidad. Entonces todos los músculos de nuestro cuerpo deben estar relajados. Por eso es importante pasar revista por todo el cuerpo para detectar las tensiones y soltarlas. Bien, inhalamos, montamos rodilla con rodilla, exhalamos y agarramos el pie, tiramos para abajo. Con la otra presionamos hacia el pecho. Entre más profunda sea la respiración abdominal, mucho mejor. Nos va a ayudar a relajarnos más. Y va a ayudar a relajar el músculo, en este caso el músculo de la cadera. También nos va a permitir traer la atención a nosotros, mantener la autoobservación en todo momento. Listo. Soltamos. Extendemos las piernas. Y ya con este ejercicio finalizamos la clase. Vamos a hacer una relajación, 1 minuto, 2 minutos, y ya ustedes tomarán decisión del tiempo que quieran dedicarle a la relajación. Para relajarnos, vamos a empezar a relajar los pies, los dedos de los pies, las piernas, los muslos. Si detectamos tensiones, las soltamos y las relajamos. Las piernas al ancho de la cadera no deben ser ni más abiertas ni más cerradas. Calculamos que estén al ancho de las caderas. Relajamos los glúteos, relajamos el abdomen, relajamos la espalda, los hombros, la cabeza. Relajamos la frente, relajamos los pensamientos. Nos autoobservamos y vamos a estudiar en este momento todas las sensaciones que hay en el cuerpo, sobre todo en la zona baja de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que en este momento hay sensaciones que podemos percibir fácilmente, ¿sí? Y que en la medida que entramos en relajación, esas sensaciones se van haciendo cada vez más y más y más sutiles. Entonces, en la medida que esas sensaciones van disminuyendo su intensidad, nosotros vamos a ir relajándonos con ellas.
Bien, hemos finalizado con la clase de hoy. Esta es toda una serie de ejercicios que van a flexibilizar la parte inferior de nuestro cuerpo, van a soltar las articulaciones que lo necesitamos muchísimo para realizar diferentes asanas. Voy a demostrarles cómo es que se hace la flor de loto o Padmasana. Entonces, montamos la pierna izquierda primero, preferiblemente que la rodilla esté por encima del pie. La llevamos hacia la ingle y soltamos, dejamos caer la rodilla. Luego montamos la derecha, rodilla un poquito más arriba y hacemos la flor de loto. Como se pueden observar, hay ciertos movimientos que son muy similares a los movimientos que realizamos durante la clase de hoy. Entonces, bueno, solo nos resta practicar, practicar y practicar, ¿sí? Bueno, no siento nada más por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo la disfruté. Me relajé muchísimo y quiero que ustedes también se relajen y se sientan súper bien. En un próximo video voy a hacerles una clase acerca del fortalecimiento de la espalda, fortalecimiento del abdomen. Es una serie de ejercicios que yo practicaba anteriormente porque yo siempre me he cuidado mucho de la postura corporal y eran ejercicios que me daban efectos así, instantáneos, me enderezaban automáticamente. Hoy en día yo ya no los hago porque cuando descubrí la gimnasia psicofísica del doctor de la Ferrier, yo tengo esos resultados, veo que mi cuerpo se endereza automáticamente y bueno, no me canso, no sudo, a mí me encanta eso, pero si ustedes todavía no consiguen esos resultados o quieren intensificar, quieren fortalecer más la espalda, fortalecer más el abdomen, con este video que les dejaré próximamente, les va a servir muchísimo. Entonces, bueno, hasta una próxima clase. Paz.